Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad, continuando con propiedades funcionales de las proteínas, veremos hidratación, solubilización y viscosidad de las mismas. Mi nombre es José y comenzamos. Las propiedades funcionales son propiedades que derivan del comportamiento de las proteínas en los sistemas alimenticios y que modifican las características de los mismos, contribuyendo a su calidad final. Las propiedades funcionales de las proteínas podemos clasificarlas en tres grandes grupos, como vemos a continuación. Unas son propiedades de hidratación, que están relacionadas a la interacción proteína con el agua. La otra son propiedades relacionadas con la interacción proteína-proteína y propiedades superficiales. Nosotros veremos las propiedades de hidratación, que consisten en las siguientes propiedades: capacidad de retención del agua, solubilidad y viscosidad. Recordemos que los grupos no son totalmente independientes, ya que algunos de estos parámetros pueden implicar interacciones proteína-proteína o interacciones proteína-agua. Como vemos acá, nos dice que la propiedad de gelificación implica interacciones proteína-proteína y proteína-agua, al igual que la viscosidad y solubilidad. Por ello que en algunos libros podemos encontrarlo considerado de uno o en otro grupo. Ahora, recordemos que el agua es uno de los componentes esenciales de los alimentos y responsable de las propiedades geológicas y de textura de muchos de los alimentos, que van a depender de la interacción del agua con los constituyentes del alimento, especialmente con la interacción con macromoléculas como son las proteínas. Y estas propiedades de hidratación vienen determinadas justamente por la interacción entre el agua y los grupos hidrofílicos de las proteínas, con las que establecen interacciones puente-hidrógeno y se reflejan en parámetros como la capacidad de retención del agua, la solubilidad o la viscosidad. Como vemos a continuación, estas propiedades van a depender de la conformación de las proteínas. Como vemos acá, dentro de una proteína, en su conformación se estabiliza este tipo de estructura de las proteínas por interacción de diferentes tipos, por ejemplo, interacciones iónicas, hidrofóbicas, enlaces de puente hidrógeno, fuerza de Van der Waals. Estas proteínas esta conformación se estabilizan por este tipo de uniones. Por lo tanto, estas propiedades de hidratación va a depender de la conformación, del tipo de aminoácido, ya que, como veremos más adelante, los aminoácidos que son hidrofílicos se sitúan en la superficie de la proteína, mientras que los hidrófobos se sitúan en el interior. Va a depender también de la hidrofobicidad de los grupos que contienen las proteínas y de la carga que tenga la misma. Hay factores extrínsecos del medio que van a influir en las propiedades de hidratación, como ser el pH, la fuerza iónica, la temperatura y la actividad acuosa, que lo veremos a continuación. Comenzaremos viendo la primera propiedad, denominada capacidad de retención de agua. Las proteínas en estado seco van a comenzar un proceso de hidratación mediante sus aminoácidos hidrofilos y van a retener una determinada cantidad de agua que estaría en equilibrio con la humedad relativa del medio ambiente. A esta propiedad se la denomina capacidad de retención del agua o sencillamente hidratación. También se define como el agua que es retenida en la proteína después de la aplicación de una fuerza. Entonces vemos ahí los dos diferentes conceptos, los conceptos relacionados con la capacidad que va a tener la proteína de retener agua. Esta capacidad, esta de fijación del agua de las proteínas, se va a expresar, como vemos ahí a continuación, como gramo de agua fijados por gramo de proteína cuando la proteína se encuentra deshidratada en polvo y se equilibra con un vapor de agua a una humedad relativa del 90-95%. Acá podemos ver en esta imagen cómo es el proceso de hidratación. Al colocar una molécula deshidratada en contacto con el agua, va a comenzar a adicionársele a los grupos hidrofilos el disolvente, en este caso agua, y esta fijación de agua de las proteínas se va a ir produciendo por etapas, en las cuales va a comenzar a solubilizar esta molécula o hidratarse esta molécula de proteína.
Esta vemos ahí la secuencia final de la hidratación de una proteína. Y este parámetro de capacidad de retención del agua es muy importante, ya que está relacionado directamente en algunos alimentos, como son las carnes, con un parámetro denominado jugosidad. Así, cuando el alimento va a tener una capacidad de retención más alta, más jugoso es. La capacidad de retención del agua se ve afectada por una serie de factores a tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los factores muy importantes es el pH. Como vemos ahí, cuando el pH está cercano al punto isoeléctrico, vamos a observar que hay una menor capacidad de retención del agua. Esto lo podremos ver acá en una curva, en la cual nos muestra el pH de la carne y la capacidad de retención del agua. Cuando más cercano esté el pH al punto isoeléctrico, vamos a observar que en este punto van a estar predominando interacciones proteína-proteína y va a ser mínima o va a ser la menor capacidad de retención del agua. Mientras que por encima o por debajo de este punto isoeléctrico van a comenzar a adquirir cargas, como vemos ahí a continuación, una carga neta, lo cual va a permitir interactuar con las moléculas de agua. Entonces vemos que al pH en el punto isoeléctrico es menor la capacidad de retención del agua. Acá podemos ver en esta otra imagen que a menores concentraciones de sales va a aumentar la capacidad de ligar agua por parte de las proteínas, y como vemos acá se ha observado que las proteínas denaturalizadas tienen mayor capacidad de retención del agua. Esto se debe a que hay un aumento del cociente entre el área superficial y la masa al exponerse a alguno de estos grupos, y como vemos ahí, finalmente a mayores temperaturas va a disminuir la retención de agua debido a que va a estar afectando la interacción del puente de hidrógeno. A continuación veremos la siguiente propiedad de las proteínas, que es la propiedad de solubilidad, que es una propiedad funcional muy importante, ya que las proteínas insolubles tienen un uso muy limitado en alimentos. La solubilidad va a depender de dos tipos de interacciones, las interacciones hidrofóbicas y las interacciones iónicas. Las interacciones hidrofóbicas van a aumentar las interacciones entre proteína-proteína, disminuyendo la solubilidad, mientras que las interacciones iónicas van a aumentar interacciones entre la proteína y el agua, aumentando la solubilidad. Como podemos ver acá en la imagen, se tiene una proteína globular en medio acuoso. Esto vemos que entre las cadenas laterales de los aminoácidos, que tenemos algunos aminoácidos hidrofóbicos, estos aminoácidos cuando se colocan en agua suelen disponerse en el interior de la proteína, evitando de esta manera interacciones con el agua. Este tipo de fuerza hidrofóbica van a intervenir en el plegamiento de las proteínas, y vamos a ver que en el caso de la parte externa van a quedar expuestos aquellos grupos que son hidrofilos, y vamos a ver que de acuerdo al grado de interacción hidrofóbica y de las interacciones iónicas va a depender la solubilidad. Generalmente las propiedades globulares son solubles, mientras que las propiedades fibrosas son insolubles. Esta solubilidad va a estar afectada por una serie de factores. Por ejemplo, uno de los factores es el pH, como vemos a continuación. Ahí en la imagen, la solubilidad vemos que su valor es mínimo cuando el pH también se encuentra cercano al punto isoeléctrico. También se debe a que va a haber una ausencia de repulsión electrostática, por lo tanto va a promover la agregación y precipitación de las proteínas. Entonces, cuando las proteínas están cercanas al punto isoeléctrico, su solubilidad disminuye y en algunos casos llega hasta precipitar. Ahora, valores de pH inferiores o superiores al punto isoeléctrico de las proteínas van a tener una carga neta positiva o negativa. En este caso, dependiendo para dónde es, acá si es pH mayor al punto isoeléctrico van a estar predominando cargas negativas, mientras que si son menores al punto isoeléctrico vamos a tener un predominio de cargas positivas. Esto va a promover la presencia de las cargas
cuando esté el pH alejado del punto isoeléctrico, va a favorecer las interacciones de las proteínas con el agua. El mínimo de solubilidad es cercana siempre al punto isoeléctrico y esto se debe justamente a la ausencia de repulsión electrostática. El siguiente factor que va a estar afectando a la solubilidad de las proteínas es la fuerza iónica, que es una medida de la concentración y del número de cargas eléctricas existentes de cationes y aniones de una sal que se encuentra disuelta. Y como vemos acá en la gráfica, a bajas concentraciones de sal, como vemos ahí, van a estar incrementando la solubilidad de las proteínas. En este caso se denomina solubilidad por salado o salting aim. Esto va a estar provocando cambios electrostáticos sobre la superficie de las proteínas que van a impedir las interacciones macromoleculares directas. Como vemos acá están agregadas, la solubilidad es baja en este tipo de proteínas, pero al agregar sales en bajas concentraciones vamos a observar que esto va a impedir que sigan interaccionando entre las proteínas, y esto va a permitir que va a aumentar la solubilidad. Pero a medida que vemos ahí a continuación, si se sigue incrementando la concentración de sales, va a aumentar la fuerza iónica, y a medida que esto sucede, la solubilidad comienza a disminuir hasta en algunos casos precipitar. En este caso se denomina insolubilización por salado o salting out. Esto se debe a una competencia entre los iones salinos agregados y los solutos por las moléculas de agua. Entonces en este caso terminan agregándose de nuevo las proteínas, las moléculas proteínas entre sí, y terminan precipitando. El otro factor que va a estar afectando la solubilidad de las proteínas es la temperatura. A pH y a fuerza iónica constante, la solubilidad de la mayoría de las proteínas globulares van a crecer con la temperatura entre 0 y 40 grados centígrados. Vemos que va aumentando y ahí sería el máximo de solubilidad. Pero por encima de los 40 o 50 grados centígrados, la mayor parte de las proteínas van a comenzar a experimentar una inestabilidad, van a desnaturalizarse y generalmente con pérdida de solubilidad en la zona neutra de pH. Por lo tanto, la temperatura, si bien es un factor que va a influir en la solubilidad de las proteínas, la mayoría va a tener un rango en el cual va a ser mayor la solubilidad, y por encima de esa temperatura se va a producir la desnaturalización de las mismas. Otro factor también es la presencia de solventes orgánicos, ya que la adición de estos solventes orgánicos, que son neutros, que son miscibles con el agua, particularmente el etanol o la acetona, van a disminuir la solubilidad de la mayor parte de las proteínas globulares en el agua, de manera que la presencia de estos solventes van a hacer que precipiten. De acuerdo a la solubilidad de las proteínas, en diferentes medios y condiciones se han clasificado las mismas como albúmina, si es soluble en agua a pH 6,6. En este caso tenemos la albúmina sérica, la ovoalbúmina y la alfa-lactoalbúmina. El otro tipo de proteínas clasificadas de acuerdo a solubilidad serían las globulinas, que son solubles en soluciones salinas diluidas a pH 7. En este caso tenemos como ejemplo la beta-lactoglobulina. Después tenemos las glutelinas, que son solubles en soluciones ácidas a pH 2 y alcalinas a pH 12. En este caso tenemos la glutelina del trigo. Y tenemos las prolaminas, que son solubles en etanol al 70%, en las cuales tenemos ceína, el gluten de maíz y las gliadinas del trigo. Ahora veremos la propiedad de viscosidad, que es una propiedad muy importante en alimentos líquidos y semisólidos, ya que la aceptación de este tipo de alimentos depende en gran medida de esta propiedad de viscosidad o consistencia del producto. Se define la viscosidad como la resistencia a fluir bajo una fuerza aplicada o un esfuerzo cortante. Las soluciones de las proteínas se comportan como pseudoplásticos y estas soluciones van a ir aumentando la viscosidad a medida que se incrementa la concentración de la proteína.
Esto se debe a una mayor interacción entre las moléculas hidratadas de proteína, y esta viscosidad va a depender del tamaño de las moléculas y de la interacción de las mismas. Entonces vemos que la presencia de las proteínas en algunos alimentos va a mejorar su consistencia, la viscosidad, espesando algunos tipos de alimentos. Muy bien, llegamos al final. Eso sería todo con respecto a las propiedades funcionales de las proteínas de hidratación. En los siguientes videos podremos ver las siguientes propiedades. Nos vemos la próxima. Saludos.